Nos vamos a introducir a todo lo que es la parte de estática. Empezamos entonces, ¿ya? Présteme atención, por favor, a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Miren, ¿qué estudia la estática? Cuando hablamos de estática, hablamos del análisis del equilibrio mecánico de los cuerpos. El por qué un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿no? Tiene tizas, por si acaso. Entonces, ¿por qué un cuerpo se va a encontrar en equilibrio, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro análisis, nuestro enfoque el día de hoy. Ahí también le ha mandado las prácticas, ¿no? Gracias, Fran. Muy bien. Muy bien. Sí, 39 ejercicios el día de hoy, ¿ah? 39 ejercicios. Muy bien. Tiza María no hay, ¿no? Colores. Gracias. Muy bien, entonces, nuestro tema, volvemos a insistir, esto es algo interesante, ¿ah? Estática. Estática. Primero vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos primero de la primera ley de Newton? ¿Sí? Porque esto tiene que ver. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Aunque usted de repente no lo conciba así, pero la primera ley de Newton, a ver, su compañero me pregunta, profe, ¿para cuándo habrá seminarios? Sí, vamos a hacer seminarios. Lo que pasa es que ahorita nos hemos estado ocupando para San Marcos porque viene el examen de admisión de San Marcos, que es en esta semana o mejor dicho, la próxima semana, ¿no? Es el examen de admisión, hemos estado haciendo seminarios, entonces nos hemos un poquito centrado en ellos, ¿no? Pero ya su examen acaba, pues. La próxima semana ellos dan examen de admisión, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a hacer las reprogramaciones para algunos seminarios en el curso de física, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, en esos seminarios vamos a aumentar más cantidad de ejercicios para poder ir resolviendo, ¿ya? ¿Les parece? Muy bien. Ahora sí. Eso descuiden porque de todos modos nosotros vamos a hacer seminarios, ¿ya? Muy bien. Y encima todavía de repente la idea es ahondar más, ¿no? Con respecto a lo que es estos tipos de seminarios para poder resolver más cantidad de preguntas, ¿ya? Cuando usted habla de la primera ley de Newton, la primera ley de Newton nos refiere al concepto de fuerza, ¿no? Imagínate, si yo te pregunto qué es fuerza, ¿qué dirías tú? ¿Qué es la fuerza? Entonces, hablaríamos, oye, profesor, la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Qué mide la fuerza? Bueno, ¿qué medirá, no? Profesor, la fuerza mide el cambio de... Bueno, pero ¿qué mide la fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Hacia dónde debe estar direccionada la fuerza? ¿Qué lugar tiene la fuerza de repente en el movimiento de los cuerpos? ¿Implicará algo en el movimiento de los cuerpos? ¿Qué se entiende por fuerza? Entonces, cuando tú hablas justamente de interacciones, la interacción se entiende por la atracción o la repulsión entre los cuerpos. Oye, una interacción que puede ser una atracción o una repulsión. Sin embargo, ese tipo de interacción se da a distancia. Por ejemplo, yo puedo agarrar un imán y un clavo, dejarlo pues a una cierta distancia y va a haber una interacción, una atracción entre ellos. Si yo agarro el peine y de pronto me empiezo a peinar y por acá coloco pequeños filamentos de papel, lo que voy a observar es cómo ese filamento de papel se tiende a pegar pues al peine, ¿no? También hay un tipo de interacción. Entonces lo que va a hacer la fuerza es medir esas interacciones, pero lo mide de forma vectorial, ¿no? Pero ¿qué habla Newton acerca de la primera ley? ¿Qué dice Newton de la primera ley? ¿Qué es lo que se refiere en la primera ley del movimiento, no?
Porque cuando Newton empieza a dar las leyes, él no dice, pues, oye, primera ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton, no, no. Él refiere a las leyes del movimiento mecánico, ¿no? Y cuando habla de las leyes del movimiento, algo tiene que generar o tiene que cumplir dentro del movimiento mecánico. ¿Y qué es lo que dice Newton acerca de la primera ley? Dice por acá, todo cuerpo, mira lo que plantea, todo cuerpo permanece en su estado natural. Oye, espérate, profesor. Todo cuerpo permanece en su estado natural. ¿Qué significa estado natural? Buena pregunta, ¿no? Todo cuerpo permanece en estado natural, pero ¿qué es el estado natural? Pues, veamos por acá. Todo cuerpo permanece en estado natural. Cuando usted habla de estado natural, hablas del reposo o el movimiento con velocidad constante. El estado natural de los cuerpos es el estado de reposo o del movimiento con velocidad constante. Ese es su estado natural. Profesor, pero cuando uno estaba leyendo a Aristóteles le decía de que el estado natural era pues el reposo. Y ese reposo, pues, indudablemente, un cuerpo podía presentar pues su estado natural siempre y cuando el cuerpo no se movía, ¿no? Sin embargo, cuando Newton habla del estado natural, dice pues, no necesariamente puede ser el reposo, ¿no? También puede ser el movimiento, pero con velocidad constante, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, todo cuerpo permanece en su estado natural, ya sea de reposo o movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza altere dicho estado natural. A menos que una fuerza altere el estado natural. Entonces, oye, qué interesante, ¿no? Correcto. Entonces, mira lo que dice. Que la fuerza, en pocas palabras, podemos resumir acá, la fuerza es la única responsable de alterar el estado natural. Ese es el concepto de fuerza. Ahora sí entendemos, ¿no? Newton nos da el concepto de fuerza a partir del primer enunciado, que es la ley del movimiento, ¿no? Pero el primer enunciado, llamado ley de la inercia, ¿ya? Entonces, a partir del primer enunciado de la ley de la inercia, es que Newton nos dice el concepto de fuerza. ¿Qué es lo que plantea acerca de la fuerza? Entonces dice que acá, entonces, decimos por acá, la fuerza, ¿qué es la fuerza? Es la única responsable de alterar el estado natural. ¿Han visto? Ese es el concepto de fuerza. La fuerza es la única responsable de poder alterar el movimiento de los cuerpos o su estado natural. Por ejemplo, yo estoy en reposo. Oye, de pronto me moví, pues. ¿Pero por qué me moví? ¿No? ¿Me moví porque yo quiero? No. Es porque sobre mi cuerpo he generado una fuerza, ¿no? Y esa fuerza ha alterado mi estado natural, pues. Entonces, la única responsable de alterar el movimiento de los cuerpos es justamente la fuerza. Entonces, mira lo que plantea, ¿ve? Y como dijo su compañero por acá, ¿no? Qué buen concepto también, ¿no? Todo cuerpo tiende a mantener su estado original, o sea, su estado natural, a menos que una fuerza actúe sobre él.
Eso también podíamos nosotros plantearlo por acá, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? Si un cuerpo se mueve, por ejemplo, con velocidad constante, mira acá, imagínese usted que por acá exista un carrito, ahí está, vamos a suponer por acá un carro, y este carrito se estuviera moviendo con cierta velocidad, pues, ahí está, y se mueve con velocidad constante, y encima del carro esté un joven paradito, ¿ven? Entonces, el joven parado encima del carrito, bueno, se está moviendo con velocidad constante. Ahí está. Como se mueve con velocidad constante, decimos que el sistema se encuentra en un estado natural, ¿no? ¿Correcto? De movimiento. Un estado natural de movimiento. Algo, de repente, a alguno de ustedes parece como si fuese fantasioso esto, ¿no? ¿Cómo el estado natural puede ser la velocidad constante, ¿no? Profesor, pero para yo lograr que un cuerpo adquiera velocidad constante, tengo que empujarlo todavía, pues. Claro, pues es que ahorita te voy a explicar de dónde sale ese concepto de estado natural. Ahora, escúchame. Cuando este cuerpo se empieza a mover, va un momento a chocar contra la pared. Y al chocar contra la pared, ¿qué creen lo que va a pasar con este joven? ¿Eh? Este joven, al momento del carro chocar, el carrito va a ser detenido por la fuerza que actúa sobre el carro. Es decir, la pared lo que va a hacer es actuar sobre el carro. Y como la pared actúa sobre el carro, lo que va a hacer esa pared es frenar al carro, porque está actuando sobre el carro. Oye, pero como sobre el joven no actúa la fuerza, entonces el joven debe mantener ese estado natural. Y como debe mantener, debe conservar su velocidad. Y como él conserva su velocidad, debe continuar moviéndose. Por eso que decimos, el joven sale volando. No es que salga volando, lo que ocurre es que mantiene su estado natural. Y para nosotros es como que estuviera saliendo volando, ¿no? Lo que sucede es que está manteniendo pues ese estado natural. A menos que por acá venga su compañero y le meta pues un manazo por acá y lo detenga, ¿no? Al colocar la mano, entonces estoy frenando el movimiento del joven, ¿no? En pocas palabras, estoy alterando su estado natural, ¿no? Pero si sobre el joven no actúa una fuerza, el joven debe mantener ese movimiento, ¿no? ¿Me entendieron ahí? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. No es que la energía pase al joven. El joven junto con el carro se estaban moviendo, ¿ven? Todo este sistema se movía, pues, con velocidad constante, ¿no? Al momento de chocar con el muro solamente actúa sobre el carro, mas no actúa sobre el joven. Y como el muro actúa sobre el carro, el muro lo que hace es frenar al carro. Mientras que el joven, como no actúa a fuerza, continúa con su movimiento, ¿no? ¿Me entienden esa parte? Por eso que dice que la única responsable de alterar el movimiento de los cuerpos es una fuerza. Si sobre el joven no actúa fuerza, el joven debe mantener esa velocidad. ¿Han visto? ¿Cuántas veces de repente hemos hecho un experimento de la siguiente forma? Miren, miren esto. ¿Ve? Acá un imán y acá en este caso, una hoja. Acá voy a marcar acá y voy a marcar acá. El imán y la hoja. Ahí está, ve, quieto. Mira la intersección. Lo que voy a hacer es hacer esto, ve. Uy, se me escapó, ¿no? Se me escapó. Es que la hoja estaba muy... Ahora sí. Acá lo voy a poner, ¿ya? Ah, ¿observaron ahí? Sí, ¿verdad? ¿Observaron? Sí, pues. Lo vieron, ¿no? Saqué la hoja y el imán continúa en dicha posición. Lo hemos jalado rápidamente, ¿no? Al jalarlo rápidamente, prácticamente no hay fricción sobre el imán.
Y al no haber fricción sobre el imán, este imán se va a mantener, pues. ¿No ve que no hay fuerzas horizontales? Y al no haber fuerza horizontal, no actúa ninguna fuerza horizontal sobre este imán, simplemente la hoja sale, ¿no? Pero si yo lo muevo lentamente, ¿ve? Ahí sí baja, pues, porque está actuando la fuerza, ¿no? Pero si lo jalo rápidamente, no doy lugar a la acción de la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Me entiende esa parte? No doy lugar a la fuerza de rozamiento, por eso es que se mantiene, ¿no? Eso es lo que hacemos, de repente agarramos una mesa, colocamos un mantel, colocamos platos, agarramos el mantel, ¡plum!, jalamos con fuerza, oye, con lo más intenso posible, y los platos se mantienen sobre la mesa. Pero si usted lo jala lentamente, ¡plum!, tiene que caer al piso, porque ahí se está manifestando la fuerza de rozamiento sobre cada plato. Y al manifestarse la fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento empuja el plato. Pero si usted lo jala rápidamente, no da lugar a la fuerza de rozamiento. Y al no dar lugar a la fuerza de rozamiento, no doy lugar a fuerzas horizontales. Y al no dar lugar a las fuerzas horizontales, ¿qué ocurre con los platos? Deben mantenerse en la misma posición. A eso es lo que nosotros llamamos con el nombre de la ley de la inercia. Un cuerpo se mantiene en su estado natural a menos que actúe una fuerza. Si no actúa la fuerza, no tiene por qué moverse el cuerpo, ¿no? Eso es la ley de la inercia, ¿ya? La primera ley de Newton, ¿no? Oye, cuando tú hablas justamente del estado natural, Newton introduce el concepto de partícula libre. Entonces digo por acá, para poder anunciar esta ley, Newton introduce el concepto de partícula libre. Mira lo que hace Newton. Introduce el concepto de partícula libre. ¿Qué es una partícula libre? Es la pregunta. ¿Existirá una partícula libre? Vamos a colocar por acá. ¿Existirá una partícula libre? ¿Existirá una partícula libre? Esa es la pregunta. ¿Existe una partícula libre? No existe una partícula libre, ¿ah? No existe una partícula libre. No existe una partícula libre. Profesor, ¿qué cosa es una partícula libre? Ya que esto significa que dicha partícula esté excentro de fuerzas. Imagínate, una partícula excentro de fuerzas. Profesor, ¿y el Sol no es una partícula libre? No, pues. ¿Quiénes interactúan con el Sol? La Tierra, Venus, Marte, todos los demás planetas, ¿no? Interactúan. ¿Qué significa partícula libre? Que esté excentro de fuerzas. ¿Qué significa excentro de fuerzas? Que ningún tipo de fuerzas actúe sobre ella. Imagínate, este cuerpo, si sobre ella no actúa ninguna fuerza, y lo dejo ahí, oye, lo voy a dejar, ¿ah? Oye, espérate, si te he dejado acá, ¿por qué te mueves? No debes moverte, pues. ¿Y por qué no debo moverme? Porque no actúa ningún tipo de fuerza sobre ti. Es cierto. Una partícula libre está excentro de fuerzas. Y si no hay ningún tipo de fuerzas que actúan sobre ella, y yo lo dejo acá, debería estar en el aire flotando, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque sobre ella no se manifiesta ni una fuerza. Muy bien. ¿En todo el universo se cumplen las leyes de la gravitación? No, porque ya se habla justamente de la física cuántica, ¿no? Claro, eso podíamos comentar después, ¿ya? Y justo en la ley de la gravitación universal, ¿no? Miren, entonces, no existe una partícula libre, ya que esto significa que dicha partícula esté exento de fuerzas. Imagínate, Newton introduce el concepto. Si es una partícula libre, si es una partícula libre y está exento de fuerzas, significa, ¿qué significa? Significa que la fuerza resultante sea cero, porque no hay fuerzas, pues. Y al no haber fuerzas, oye, si no hay fuerza sobre él, entonces puede estar en reposo, puede estar en reposo, o también puede estar moviéndose, pero con velocidad que constante. Puede estar con movimiento a velocidad constante. O sea, ¿por qué? Porque si él se mueve y no hay ningún tipo de fuerzas, su movimiento siempre va a ser eterno. Eterno y en línea recta. ¿Han visto, no? Y como es un movimiento eterno en línea recta, significa con velocidad constante. ¿Se entiende o no, jóvenes? Eso significa partícula libre. Por eso que Newton, para hablar de estado natural, introduce el concepto de partícula libre. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros colocásemos una partícula libre en el universo, y esta es una partícula libre, ¿cuál sería su estado natural? El reposo. Porque si no actúa ni una fuerza, entonces, ¿por qué se tendría que mover? No se mueve. O si en algún caso hipotéticamente se estuviera moviendo, y esto es una partícula libre, tendría que moverse en forma eterna, pero con velocidad constante. Eso es lo que dice Newton, ¿no? Y de ahí introduce ese concepto de estado natural, ¿no? ¿Cuál es el estado natural entonces de los cuerpos? El reposo o su movimiento con velocidad constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Digan, por favor. Muy bien. Entonces, aquí cuando hablamos, justamente vamos a introducir los conceptos de sistemas de referencia. Sistemas de referencia. Oye, profesor, un sistema de referencia puede ser cualquier cuerpo. Claro. Si yo elijo que este cuerpo sea un sistema de referencia, para mí este cuerpo va a ser un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque yo a partir de este cuerpo voy a efectuar mediciones. O sea, cualquier cuerpo puede ser un sistema de referencia. Cualquier cuerpo, la pizarra puede ser un sistema de referencia. Oye, el imán que está ahí también puede ser un sistema de referencia. A ver, voy a voltear un poquito acá. Cualquier cuerpo puede ser un sistema de referencia. Este imán puede ser un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque ya a partir del imán ejecuto mediciones. De acá para allá hay tanto, de acá para allá hay tanto, de acá hasta el techo hay tanto, de acá hasta el piso hay tanto. Estoy ejecutando mediciones. Una mosquita se mueve. Oye, respecto al imán, mira cómo se está moviendo. Oye, y si lo lanzo el imán, y si este imán se mueve, yo también digo, a partir del imán empiezo a ejecutar mediciones. Entonces, cualquier cuerpo puede ser un sistema de referencia. Pero nosotros vamos a hablar de sistemas de referencia inerciales. Aquí cambia la figura. ¿Qué son sistemas de referencias inerciales? Son aquellos que se mueven
con velocidad constante o están en reposo respecto a quién? Respecto a tierra. ¿Ve? La tierra se considera para nosotros, para nuestro cálculo, aproximadamente un sistema de referencia inercial para nuestro cálculo. Entonces digo por acá, la tierra nosotros consideramos la tierra para nuestro cálculo o para nuestro análisis, la tierra para nuestro análisis lo consideramos aproximadamente como un sistema de referencia inercial. ¿Han visto o no? Para nosotros la Tierra es aproximadamente un sistema de referencia inercial. Y todos los que se muevan con velocidad constante respecto a tierra o estén en reposo respecto a tierra, también serán sistemas de referencias inerciales. Muy bien, eso lo vamos a agregar acá. Y todos los cuerpos que se muevan con velocidad constante o estén en reposo respecto a tierra, lo podemos considerar como un sistema de referencia, ¿qué cosa? Inercial. ¿Me entienden ahí? Todos los cuerpos entonces, todos los cuerpos, escúchame por favor, todos los cuerpos que estén en reposo o se muevan con velocidad constante respecto a tierra, serán considerados sistemas de referencias inerciales. La pregunta es, ¿y una partícula libre? Una partícula libre es aquella que no existe ningún tipo de fuerza. Una partícula libre se puede mover con velocidad constante o está en reposo. Entonces la pregunta es, ¿una partícula libre qué cosa es? ¿Se puede considerar un sistema de referencia inercial o no? Quiero leer sus respuestas. ¿Una partícula libre se puede considerar un sistema de referencia inercial? ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque las partículas libres o están en reposo o se mueven con velocidad constante. Pues. Y al estar en reposo, moverse con velocidad constante, entonces estas se consideran sistemas de referencias, ¿qué cosa? Inerciales. Pero la pregunta es, ¿existirá una partícula libre? No, pues no existe una partícula libre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No existe una partícula libre. Por eso que nosotros, al no existir una partícula libre, ¿qué hacemos? Tomamos a la Tierra como si fuese aproximadamente un sistema de referencia inercial. La pregunta es, si yo, por ejemplo, acá, mira, escucha, por favor. Escucha, por favor. Un carro, se mueve con una aceleración. Un joven sentado en el carro, el joven sentado en el carro. Oye, en sus piernas tiene un libro. El libro no se mueve respecto al joven. ¿Qué dice el joven? El joven dice, el libro
El libro no se mueve. Cuando usted está dentro del carro y colocas tu libro en tus piernas, para ti que estás dentro del carro, ¿el libro se mueve? No, para ti no se mueve. La pregunta es, si para ti que estás dentro del carro, tu libro no se mueve, ¿el libro será un sistema de referencia inercial? ¿Sí o no? No es un sistema de referencia inercial. La pregunta es, profesor, pero el libro no se mueve, está en mis piernas. Entonces, ¿por qué usted dice que no es un sistema de referencia? Es que el libro, como usted, son llevados por el carro. Y si son llevados por el carro, ¿qué dice tu compañero que está fuera del carro? Oye, chao amigo, vete, chao, nos vemos, nos vemos. ¿Cuántas veces hemos despedido a nuestro compañero o compañera y se va en el carro, no? Oye, pero él dice, se van. Se van. ¿Quién se va? Chan, chan. Se va el libro y mi compañero. Se van. ¿Y por qué se van? Porque el carro se lo está llevando. Pero cuando el carro se lo lleva con aceleración. El que dice, oye, el carro, el libro y mi compañero se mueven con aceleración respecto a tierra. Por lo tanto, tanto el libro como el compañero A, el libro y el carro, el libro, coma, carro, coma, joven A, se mueven ¿con qué? Con aceleración respecto a tierra, Por lo tanto, no son ¿qué? Sistemas de referencias inerciales. ¿Estamos de acuerdo? No son sistemas de referencias inerciales. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Por qué? Porque el libro, el cuaderno y el joven A se mueven justamente debido a la acción del carro, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿se entiende hasta ahí? ¿Qué dicen? Ya la captó, muy bien. Excelente, gracias, muchas gracias. La camarita se mueve sola. Ya. Muy bien. A ver, entonces se entiende, ¿no? Ah, salte como en la mañana. Ya. A ver, ya sabemos entonces que para hablar de un sistema de referencia inercial, ¿no? Si usted habla de un sistema de referencia inercial, los cuerpos deben estar o en reposo o con velocidad constante, pero respecto a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fantasmas, no hay fantasmas. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es un sistema de referencia inercial. Ahora vamos a hablar justo de la fuerza resultante. Miren acá, por favor. Esto tú lo conoces, pues. Tú ya sabes acerca de la fuerza resultante cero. Imagínate una partícula por acá. Una partícula. Oye, yo te pregunto, eso de acá que tú ves es una tiza. Pero cuando usted quiere estudiar el movimiento de caída libre de este cuerpo, ¿qué hacemos? Oye, voy a estudiar su movimiento. A ver, profesor, déjelo caer. ¡Tan! Cae. Pero usted cuando va a estudiar ese movimiento no dibujas todavía. Oye, qué bonito el florero. No, dibujas una partícula. Porque a ti no te interesa el tamaño ni la forma del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué haces? Colocar una partícula.
¿Qué es una partícula? Un cuerpo cuyas dimensiones las despreciamos. ¿Con qué fin la desprecio las dimensiones? Con el fin de analizar su movimiento, ¿ve? Con ese fin, ¿no? Entonces, cuando usted analiza el movimiento de los cuerpos, usted considera a ese cuerpo como si fuera una partícula. Es decir, despreciamos su forma, sus dimensiones y empezamos a analizar su trayectoria descrita, ¿no? ¿Estamos? Ahora, fíjate acá una partícula cuyas dimensiones se desprecian. Entonces, si usted considera una partícula, por acá está el peso de la partícula, que viene a ser mg. Imagínate que por acá agarro la partícula y lo amarro a una cuerda. Entonces acá tiene que haber una tensión. Le voy a llamar la tensión número 1. Pero ¿qué ocurre si usted lo deja así como está? ¿El cuerpo estará en equilibrio? Vamos a averiguar. Lo suelto. Plum, cae, ¿no? Profesor, a ver, suelte de nuevo. Plum, cae. No, pues. ¿Qué tengo que hacer yo para mantener en esa posición? Tendría que amarrar otra cuerda y sostener. Mira a mí, ¿no? Mira la pita que estoy colocando por acá. ¿Ve? Chiquitita, pero es poderosa. ¿Ve? Mira, ve. ¿Ves? Gracias a esto de acá, estoy amarrando para mantener el sistema en equilibrio. ¿Ha visto o no? Ahora sí. Entonces, profe, ¿por qué despreciamos su tamaño del cuerpo? Esto es con el fin de analizar el movimiento, ¿ya? El movimiento de los cuerpos, ¿no? En el caso de una partícula. Por ejemplo, movimiento parabólico. Mira este cuerpo, ¿eh? Movimiento parabólico. ¿Y qué hago cuando hago el movimiento parabólico? No voy a dibujar todo el cuerpo, entonces desprecio todas sus dimensiones y solamente considero su trayectoria, ¿no? Eso es lo que hacemos, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces despreciamos su forma, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tengo, para que esto de acá se pueda mantener, tú tienes que jalar por acá y lo voy a jalar mediante una fuerza F2, una fuerza F y una T por acá. Sin embargo, acá se forman ángulos, ángulos y ángulos. Si acá le llamo alfa, beta, teta, y esto está en equilibrio, ¿qué significa que esté en equilibrio? Para que esté en equilibrio, la fuerza resultante me tiene que dar 0. O sea, mira acá, ve, el T más el F más el mg me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 0. ¿Y cuándo me va a dar 0? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo la sumatoria de esta fuerza me da 0? Sí, profesor. Cuando usted tiene, por ejemplo, esto, un triángulo, y acá hay vectores, este puntito se le llama baricentro. ¿Me entiende o no? Y si el baricentro trazo vectores, ¿saben cuánto vale la suma de él y con él? De frente. La suma de estos tres vectores vale lo que no esperabas. ¿Cuánto vale la suma de esos tres vectores? Dígalo, por favor. Vale 0. ¿Entiende? Entonces, acá, aunque usted no lo quiera ver así, pero se va a formar, ¡tatán! Ahí está, una especie de triángulo. Y de acá, lo que se va a deducir es lo que se le llama con el nombre de la ley de Lamy. Y si no me crees, acá se puede configurar, pues. Ve. Y de acá se forma, ¿no? Ese triángulo, ¿no? Y se forma lo que usted, mediante los... Bueno, en geometría lo podemos hacer esto, ¿no? Y lo que voy a encontrar es la famosa ley de Lamy, con las magnitudes. Entonces, se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple que T, mira, T, escúchame por favor. T, profesor, que no era con flecha, no, pues, es magnitud del tamaño de este. Es al seno, pero ¿de quién? De beta. Esto es igual al F, la magnitud es al seno de teta. Y esto es igual
a mg dividido con el seno de alfa. ¿Han visto o no? Y a eso se le llama ley de senos, ¿no? Geometría vectorial, muy bien. Vectores. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, ve, yo te pregunto acá, ahora dos de la misma magnitud. Dos de la misma magnitud. ¿Qué sucede si dos de ellas tienen la misma magnitud? Acá ve, voy a suponer que dos tengan la misma magnitud. Voy a suponer que el F, acá el T sea igual a F. Misma magnitud. La pregunta es, si dos tienen los mismos valores, la tercera tiene que ser bisectriz para el equilibrio. Profesor, pero yo no quiero que se llame MG, a mí me gusta otro nombre. Entonces ponle otro nombre, pues, TFR. Voy a suponer que el F y el R sean iguales, estos dos iguales. Yo no quiero el de arriba porque ya es muy obvio, ya estoy cansado con el de arriba. Yo quiero el de abajo, pues. El de abajo, él con él, pues. ¿Qué se tiene que cumplir para el equilibrio? Mira, a ver, para que esté en equilibrio, la tercera, o sea, él, la tercera debe ser ¿qué? Bisectriz. ¿Para qué? ¿Para qué, profesor? Para el equilibrio. Para el equilibrio. O sea, quiere decir que si él es bisectriz, haya teta, teta, pues. Bonito, ¿no? Teta, teta. O sea, debe ser bisectriz. ¿Se entiende o no, jóvenes? Esto es para el equilibrio. Muy bien, acá viene. Yo te voy a preguntar acá. Tercera ley de Newton. Aquí vamos a hablar acerca de la tercera ley de Newton, ¿ya? ¿Qué nos dice Newton en la tercera ley? Tercera ley de Newton. Si no, resúmenes, ¿ah? ¿Qué dice? Dice que si un cuerpo ejerce la acción de una fuerza sobre un segundo cuerpo, este reacciona con el mismo valor de fuerza, pero en sentido ¿qué? Contrario. No lo voy a escribir, ¿ya? De frente nomás. Imagínese usted acá dos cuerpos. Dos jóvenes, clásico por acá. Él empujando para acá y él empujando por acá. Ahí está, se están empujando. El joven A con el joven B, pues. Y de pronto se empieza a mover hacia la derecha. Oye, el joven A empuja a B y el B empuja a A. Y si se mueve a la derecha, la pregunta es, ¿quién de los dos ejerce mayor fuerza? ¿Quién de los dos ejerce mayor fuerza? Ninguno, muy bien, ninguno. Ninguno ejerce mayor fuerza. Porque Newton plantea, si un cuerpo ejerce la acción de una fuerza sobre un segundo cuerpo, este cuerpo reacciona sobre el primero con el mismo valor de fuerza, pero en sentido contrario. La pregunta es, ¿la fuerza de acción y reacción son iguales? ¿Qué dicen ustedes? Por si acaso lo anoto, ¿no? Si un cuerpo, el cuerpo A acciona sobre B con F y B reacciona sobre A con menos F.
Eso es lo que estamos viendo, ¿no? La pregunta es, ¿la fuerza de acción y reacción son iguales? No son iguales. No son iguales. Oye, profesor, pero Newton dice que si un cuerpo acciona sobre un segundo cuerpo, el primero reacciona con el mismo valor. Espérate, dice el mismo valor. No te equivoques. Una cosa es el valor y otra cosa es la fuerza. Te explico por qué. Si tú tienes lo que dice Newton, oye, A empuja con 20 Newton y B empuja con 20 Newton. Ahí está lo que dice Newton. Pero yo te pregunto, ¿esta fuerza y esta fuerza, 1, 2, son iguales? ¿Esas dos fuerzas son iguales? Sí, profesor, ¿cómo van a ser iguales? Iguales en valor, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque él se escribe como 20i y él se escribe como menos 20i. El negativo nos indica la dirección del vector. ¿Ve? Uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? No son iguales. ¿Por qué? Por el signo, por este maldito signo de acá, ¿ve? ¿No? Entonces, ¿qué decimos? La fuerza de acción y reacción no son iguales. ¿Por qué? Porque presentan sentidos contrarios. ¿Entiende ahí? Muy bien. Lo que sí son iguales son sus valores. Entonces, tú no puedes decir que él y él son iguales, pues. No. La pregunta es, ¿la fuerza de acción y reacción se anulan? ¿Se pueden anular? ¿Se anulan? ¿Qué dicen ustedes? Eso lo vamos a anotar aquí. Rapidito nomás. Rapidito nomás. A ver, profesor, escríbamelo rápido. Muy bien. El cuerpo A acciona sobre B con F y B reacciona sobre B sobre A con F. Esto se le llama par de fuerzas. El par de fuerzas, así se le llama, par de fuerzas, son opuestas. El par de fuerzas son opuestas. ¿Qué significa fuerzas opuestas? ¿Saben qué significa fuerzas opuestas? Que tienen el mismo valor, pero sentidos contrarios. O sea, uno vale más y el otro vale menos. Eso es opuesto. Profesor, o sea que toda mi vida yo pensé que él con él eran opuestos. Dime, ¿estos son opuestos? No son opuestos. ¿Me entiende? No son opuestos, son sentidos contrarios. Para que sean opuestos, tienen que ser el mismo valor, pero sentidos contrarios. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, el par de fuerzas son opuestas y actúan sobre cuerpos ¿qué? Sobre cuerpos diferentes y no se anulan. No se anulan, ¿eh? ¿Me está escuchando, verdad? Las fuerzas no se anulan. ¿Y por qué no se van a anular? Porque están actuando sobre cuerpos diferentes. Y produciendo, esto es interesante también, ¿eh? Produciendo efectos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Efectos diferentes. Yo te voy a preguntar acá. Y además, algo más. Y además, son de la misma naturaleza. O sea, significa esto. De la misma naturaleza. Esto es muy interesante. ¿Saben por qué? La fuerza de gravedad es de naturaleza gravitatoria. La fuerza de contacto de naturaleza electrodébil. Y la pregunta es, ¿la fuerza de contacto y la fuerza de gravedad pueden ser fuerzas de acción y reacción?
No. ¿Y por qué no? Primero, porque la fuerza de contacto es una fuerza de naturaleza electrodébil. Y la fuerza de gravedad, a la cual tú le llamas con el nombre de peso, es de naturaleza gravitatoria. Entonces, si son de diferente naturaleza, ¿cómo van a ser, pues, fuerza de acción y reacción, pues, profe? Esto es incorrecto, ¿no? Nunca en la vida, ¿verdad? Muy bien. Acá viene lo siguiente. Voy a colocar por acá una pregunta clásica que siempre preguntan en la uni. Un bloque. Este bloque tiene su peso. ¡Tatán! Oye, acción. ¿Y dónde está la fuerza de reacción del peso? Tendría que irme al centro de la Tierra. ¡Oh! Escargo y me voy hasta el centro. Acá está, profesor, en el centro de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que la Tierra lo jala al cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo? Jala la Tierra. Entonces, ¿por qué la Tierra no se pega al cuerpo? Pues, esto es por la masa, ¿no? Imagínate. Tu masa 50 kilogramos y la masa de la Tierra, imagínate, ¿no? Toda la interacción. A ver, muévelo pues a la Tierra, empújalo, que se mueva. Posible, ¿no? Tu masa es insignificante, muy bien, en comparación a la Tierra. Claro, hay que decir esto, porque si yo te digo, tu masa es insignificante, imagínate, ¿no? Oye, profesor, usted está burlando porque yo tengo más masa que usted. Dirían así, ¿no? No, 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 no. Es en comparación a la Tierra, ¿no? Es en comparación a la Tierra. Pues. Claro, pues imagínate la masa de la Tierra comparado a tu masa, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está la acción y aquí está la reacción. Este es el par de fuerzas. Oye, en valor, ¿no? Yo te voy a preguntar acá. Aquí viene el contacto. ¡Tatán! La mesa y el bloque. El bloque empuja la mesa. ¡Tatán! Se le llama fuerza que hinca. La normal, profesor. La normal. Para abajo y acá para arriba. Este es el par de fuerza. ¿Dónde se genera el par de fuerza? Se genera en este punto de contacto, profesor. Acá está el par de fuerza. Aquí, en este contacto. ¿Han visto o no? Acá y arriba. Espérate, profesor. Si le llamo F, entonces el de abajo le tendría que llamar menos F. ¿Correcto? Ahora viene la pregunta. Les voy a preguntar. Si es necesario que yo les pregunte. Mira, Cabe, te voy a preguntar. Escúchame. Escúchame, por favor. Escúchame un ratito. Si este cuerpo está en equilibrio, el bloque está en reposo, fíjate al bloque, fíjate al bloque. Si está en reposo, la fuerza resultante es 0. Oye, profesor, si la fuerza resultante es 0, la normal, el valor de la normal y el valor del peso tienen que ser iguales. Muy bien, para que se anule, ¿no? La pregunta es, ¿será correcto que yo te diga que la normal y el peso son iguales? ¿Qué dices tú? Leo tus comentarios, ¿no? ¿La normal y el peso son iguales? ¿Qué dices? ¿La normal y el peso son iguales? No son iguales. Profesor, espérate, ¿por qué no son iguales? Fíjate, pues, hijo, el vector abajo, vector arriba, ¿cómo van a ser iguales, pues? Imagínate, para que se anule, él vale 10, él también tiene que ser 10, para que se anule. ¿Por qué? Entonces, si él vale 10, AMG sería menos 10J. Y como él apunta para arriba, la fuerza normal tiene que ser más 10J. ¿Y cuánto vale la suma? La suma es 0. La suma es 0. Entonces, para que se anule, los valores tienen que ser iguales, pero no son iguales las fuerzas. Las fuerzas no son iguales. ¿Esto por qué? Porque la fuerza es un vector. Por eso es que cuando yo resuelvo problemas, yo no te digo, oye, iguala fuerzas. No, yo te digo, iguala las magnitudes de la fuerza. No sé si usted me habrá escuchado. Cada vez que yo resuelvo, digo,
Ahora nos toca igualar los valores de las fuerzas. Fuerzas que apuntan para arriba, igual al valor de las fuerzas que apuntan para abajo. ¿Que yo digo fuerza? No, yo digo el valor. El valor. Si usted escucha bien, digo el valor. ¿Por qué? Porque si yo digo fuerza para arriba, igual fuerza para abajo, estoy equivocado, pues. Totalmente equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que decir, igualamos el valor de las fuerzas hacia arriba igual al valor de las fuerzas hacia abajo. O, si no, como dice su compañero, módulo. Igualamos los módulos de las fuerzas para arriba y los módulos de la fuerza para abajo. O si no quiero decir módulo porque suena muy feo, diré, igualamos las magnitudes de las fuerzas para arriba igual a las magnitudes de la fuerza. También muy largo, ¿no? A magnitudes. Mejor digo valor. Más cortito, ¿no? Valor, chiquitito nomás, ¿no? Entonces, igualamos el valor de la fuerza para arriba con el valor de la fuerza para abajo. Y me evito decir fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector. ¿Entendido ahí? Muy bien. Iguala lo que va para abajo y lo que va para arriba para nadie. Ah, claro. También puede ser, también. Iguala lo que va para arriba. No, pero mejor es decir los valores, porque en realidad es valor, ¿no? Tú no estás igualando fuerzas, estás igualando los valores nada más, ¿ya? ¿Me entendió ahí? Muy bien. Entonces, esos términos hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Aquí está, en este punto, se genera la interacción. Acá está. Acá se genera, ¿qué se genera? El par de ¿qué? De fuerzas. Oye, profesor, qué bonito. Profesor, y si yo coloco esto, tatán, bloque, una cuerda. Ajá, ya tenemos ahí, ¿no? Muy bien. Peso atraído por la Tierra, mg en forma vectorial. ¿Y dónde dibujamos la tensión? Profesor, toda la vida me han enseñado esto. Corte imaginario. No, pues, que desde ahí estamos recontra mal, ¿no? Eso está mal. Eso del corte imaginario. ¿Por qué hacemos el corte imaginario? Ustedes van a postular a la uni y como tal tienen que conocer el concepto como es. ¿Dónde se produce el par de fuerzas? En el punto de contacto, profesor. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Vuelvo a repetir. ¿Dónde se genera el par de fuerzas? En el punto de contacto, profesor. Entonces busquemos el punto de contacto. ¿Dónde está el punto de contacto de la cuerda con la barra? ¿Acá? No, este no es el punto de contacto. Acá, profesor, aquí está. Punto de contacto, punto de contacto. No interesa si me demoro escribiendo. Punto de contacto. En ese punto tiene que aparecer el par de fuerzas. A ver, profesor, coloque el par de fuerzas. Aquí está el bloquecito y aquí está mi cuerdecita. Aquí aparece, profesor, sepárelo para no confundirme, ¿ah? Imagine que lo hemos separado. Imagínate que lo estamos separando para, solamente con la intención que lo veas. ¿Ah? Con la intención que lo veas. Nada más. Separación imaginaria. Acá está. Lo hemos separado. Lo hemos separado imaginariamente. Profesor, ¿qué intención tengo de separarlo? Para que usted tenga la idea, pues. Te voy a explicar. Acá está el peso. Acá está el peso. Acá viene a estar el punto de contacto. Esto lo hemos separado de. Aquí, acción. T. Reacción menos T. Esto se le llama par de fuerzas. ¿Dónde se genera el par de fuerzas? Acá. Y acá está la tensión. Sino que en los problemas te ponen corte imaginario. ¿Por qué? Porque recién estabas aprendiendo, pues,
la física, aunque debería ser desde el comienzo, ¿no? Pero imagínate hablar de vectores a un estudiante de tercer año de secundaria, sé que lo hacemos volar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? Ah, como va a postular a San Marcos, ya pues, así nomás. ¿No? ¿Entiendes? Muy bien. El techo y la cuerda, también. El techo y la cuerda, ¿no? Ahora, lo que sucede es que las cuerdas son ideales. Y si la cuerda es ideal, no se considera el peso. Por eso que, pero ¿qué ocurriría si la cuerda tuviera masa? Ahí sí cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque si la cuerda tiene masa, tendríamos toda esta masa de acá. El techo estaría soportando la masa de la cuerda y la masa del bloque, que es el peso en realidad, ¿no? Es el peso de la cuerda y el peso del bloque, ¿no? ¿Me entiende? A ver, ¿se entendió o no, jóvenes? Porque ahorita vamos a pasar a problemas, ¿no? Muy bien, ahora sí. Interesante, ¿eh? Vamos a empezar, vamos a decir a ver al tutor que por el momento le ponga stop porque voy a borrar la pizarra y voy a mandar la foto, ¿ya? Si no te mencionan que es una superficie lisa, la consideramos como si fuese rugosa, ¿ya? Sigamos. Vamos a empezar con la resolución de problemas, ¿ya? Ahora sí. Problema número 1. Todos, por favor, con el problema 1, ¿ah? A ver, los libros de teoría que podíamos recomendar es podíamos utilizar el Serway, ¿ya? El Serway, con la cual, digamos, ya cuando estás en la universidad se trabaja como parte de Física 1. O también podíamos utilizar el Resnick, ¿ya? El Resnick, que es un buen libro de parte teórica, ¿ya? ¿Rodo? No. No, pues, estamos hablando de libros, ¿no? Pues mejor le recomiendo, pues, un libro del libro de Lumbreras. Ya. Además, con eso de ahorita de la parte virtual, usted ya debe tener ese libro. Ya debe tener el libro. Si no, les mando por, ni hablen de Rubiño, o sea, porque estoy recontrasado con eso que me han pirateado un material, ¿no? Escúchame, por favor. Les comento. Voy a comentar, ¿ya? Les voy a mandar el libro para que usted lo pueda descargar y si desea lo imprimes como forma teórica, ¿ya? ¿Les parece? Muy bien. Sí, pues, como por Rubiño como guía telefónica. Muy buena, muy buena. Chévere, me hicieron el día hoy día. Muy bien, Manuel va a compartir el Serway, dice, ¿ya? El Serway. También tienen, aparte del Serway, está el Resnick y también el, digamos, bueno, el Sierra-Szymanski, ¿no? Que se puede utilizar también, ¿ya? De repente por ahí tienen el Sierra-Szymanski, también compártanlo. Pero yo también lo voy a compartir, ¿ya? Muy bien.
Empezamos. Problema número 1, por favor. Arrancamos con la 1, ¿ya? 1. ¿Qué nos plantea el problema número 1? Todos tenemos el material a la mano, ¿eh? Tenemos 34 problemas para resolver. La pregunta es, ya lo hacemos todo, pues, por último. Chiquito, chiquito, pero lo hacemos. Profesor, dibujemos acá. Tatán, tatán, rapidito nomás. Aquí empezamos a volar, por si acaso, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar lo más rápido posible. Si no, no terminamos con los problemas, ¿ya? Acá ponemos tan tan, tan tan. Acá viene lo bonito. Escúchame, por favor, ¿eh? Préstame atención rapidito nomás. Acá te voy a preguntar, ¿ya? Esto está así, ¿ve? ¿Se ve ahí, por favor? ¿Se ve o no se ve? Diga, por favor, ¿sí se ve? Muy bien. Muy bien, sí se ve. Vamos a empezar, ¿qué es lo que nos plantea el problema 1, ¿ya? Al final dice que las poleas son, mira, escucha, por favor, ¿eh? Poleas ideales. Vuelvo a repetir, poleas ideales. ¿Qué significa polea ideal? Te explico acá. Cuando usted tiene una polea que es ideal, significa que si él vale T, oye, eso también es T, pues, porque es una cuerda ideal, ¿no? T, ¿saben cuánto vale de abajo cuando es una polea ideal? Esto vale 2T, pues. La suma de estos dos es igual a E. ¿Por qué? Porque cuando la polea es ideal, no tiene peso. No tiene peso. Por lo tanto, si acá le llamo F, a la vuelta también se llama F. F, el de arriba vale ¿cuánto? 2F. Como es la misma cuerda acá, también tiene nombre 2F. Pero el joven tiene peso. Y la barra también tiene peso. ¿Cuánto vale el peso de la barra? El joven o el albañil vale 600 su peso. Y la barra vale 400 su peso. Porque el peso es masa por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad vale 10. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Quiero que tú veas acá. Para que exista equilibrio, todo lo que va para arriba y todo lo que va para abajo tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Voy a igualar. Escúcheme, por favor. Présteme atención, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir acá? Acá dice, es 60. ¿Quién es 60? Ah, escúchame, hijo, la masa vale 60 kilogramos, pero el peso es masa por la aceleración de la gravedad. Como la aceleración de la gravedad vale 10, entonces el peso sería 600. Muy bien. Ahora le voy a preguntar acá. Escúchame, por favor. Acá, escuchen acá. Fíjate en esta parte de lo que estoy colocando. Se supone que lo que va para arriba y lo que va para abajo tienen que ser iguales. ¿Qué flechas están yendo para arriba? ¿Quiénes están soportando al sistema? ¿Se ve bien ahí? A ver qué dicen ustedes. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Un poquito más de enfoque. Ahora sí. Medio borroso. A ver, ¿qué veo para arriba? Para arriba yo veo uno llamado 2F, otro llamado F y otro llamado F. Para abajo, 600 y 400. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Que lo que va para arriba, que viene a ser 4F, el más el más el, 4F, es igual a ¿cuánto? A la suma, que viene a ser 1000. Por lo tanto, F vale ¿cuánto? 250. ¿Pero qué te piden? ¿Ah? ¿Qué te piden? ¿Qué piden en el problema? Dice, determine la reacción entre el tablón y el albañil. Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a agarrar al albañil y lo voy a colocar por acá. A ver, profesor, colócale al albañil para acá.
Muy bien. Acá está el albañil. Acá está el albañil. Pero yo te pregunto acá, ¿el albañil qué está agarrando por acá? La cuerda, profesor. ¿Qué nombre tiene la cuerda? F. F. Acá está la fuerza de la cuerda. El albañil tiene peso. ¿Cuánto vale el peso del albañil? 600. Y a propósito, ¿cuánto nos salió F? F nos ha salido 250. Hay que poner 250. ¿Qué ocurre, profesor? El albañil está parado en el tablón, mira, ve. Y como está parado, acá hay una fuerza que hinca el pie. Y esa fuerza que hinca el pie se le llama normal o fuerza de reacción. ¿Cuánto vale la normal para que exista equilibrio? Rápido, por favor. ¿450 o 350? Muy bien, 350. Fíjate, por favor, hay que restar bien. 600 menos 250 sería ¿cuánto? 350. Excelente. ¿Se entendió ahí? Por favor, présteme atención. ¿Sí? L es igual a la suma, mando a restar. Quiere decir de acá, la fuerza normal nos va a dar como resultado 350. Muy bien. Problema número 2. ¿Qué tenemos en el problema 2? Todos, por favor, presten atención. ¿Qué dice la 2? Supongamos que un plano inclinado de 37 grados determine la magnitud de la fuerza horizontal que se debe aplicar a un bloque de 80 kilogramos para que suba con velocidad constante. Muy bien. Supongamos que un plano está inclinado. Corríjanlo, por favor, ¿eh? Debe decir un plano inclinado liso. Muy bien. Sí, Frank. Muy bien, Frank. Corríjanlo ahí. Corríjanlo, por favor. Corrección. Dice, supongamos que un plano inclinado, que un plano liso, corrección, ¿eh? Supongamos que un plano está inclinado, dice, ¿no? Supongamos que un plano liso, disculpen, ¿ya? Disculpen, falta la palabra liso. Supongamos que un plano liso debe decir, ¿ya? Por favor, corríjanlo. Corríjanlo, por favor. Supongamos que un plano liso está inclinado. ¿Cuánto dice que está inclinado? 37 grados. Determine la magnitud de la fuerza horizontal que se debe aplicar a un bloque. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza horizontal que se debe aplicar a un bloque? ¿De cuántos kilogramos? De 80 kilogramos. Si él es 80 kilogramos, su peso sería 800 newton. Profesor, el plano es liso. Aquí está la fuerza que hinca. ¿Cómo se le llama a la fuerza que hinca? Normal. No te olvides, ¿eh? La fuerza normal es la que hinca. Pregunto, tú eres rápido. La normal siempre es perpendicular, recto, nunca te olvides. ¿Por qué se le llama normal? ¿Por qué recibe el nombre de normal? A ver, ¿alguien me puede decir qué es normal? Normal significa cuando la recta es recto, ¿ya? Es recto. Muy bien, muy bien. Ahorita termino esta partecita, por favor, y volvemos a la anterior, ¿ya? Mira, la normal siempre es recto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a preguntarles acá. Si acá vale 37, siempre. ¿Saben qué significa siempre, no? Siempre es toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es 37, este ángulo también vale ¿cuánto? 37.
O sea, la normal con el peso siempre forma el mismo ángulo del plano inclinado. ¿Esto de dónde lo voy a ver? Escúchame, por favor. Acá hay un plano inclinado, un cuerpo. Esto se llama normal, el que hinca, recto. Este es el peso, siempre el peso para abajo. Pregunto, si acá vale teta, esto también vale teta. O sea, él con él siempre son iguales. No hay que olvidarse, ¿ah? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Tengo tres vectores. ¿Cuáles son los tres vectores? La normal, la fuerza y el peso. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo tres flechas? Tres vectores. Debo formar un triángulo de vectores cerrado. Debemos formar un triángulo. Para esto lo que voy a hacer es agarrar mi regla, agarro la normal y lo coloco por acá. Escúchame. Normal. Segundo, peso para abajo. Primero el inclinado, luego el peso. ¿Cuánto vale? Y por último, la horizontal. Pero la horizontal vale F. Le pongo acá F. Ángulo 37. Dime, ¿es o no es conocido? Si es conocido, si él vale 800, ¿esto vale cuánto? 600. ¿Me entendió ahí? Muy bien. A ver, hubo una consulta acá de dónde salió 4F. Les explico aquí, ¿ah? Mira, hijo, una cuerda, la misma cuerda. Misma cuerda. Si a él le llamo F, él también vale F. F, el de arriba vale 2F. Si él es 2F, la misma cuerda, mismo nombre, también vale 2F. ¿Y qué tengo acá? Tapo lo de arriba para que tú lo veas bien. Para arriba, 2F, F y F. ¿Cuánto va para arriba? 2F, F y F. La suma de él, con él, tiene que ser igual a él con él. Los valores, ¿no? La suma de valores para arriba y la suma de valores para abajo. ¿Qué me dices, hijo, ahí? Muy bien, sigamos. Problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? ¿Ya? ¿Qué tenemos en la 3? En la 3, un semáforo. Un semáforo. ¿Qué hay en la número 3? Tenemos un semáforo, ¿ah? Escúchenme. Vamos a colocar qué hay en la número 3. Se ha instalado un semáforo, el cual está sujetado por una cuerda y una barra. Barra. Cuerda. Profesor, acá está la cuerda. ¿Ve? Y acá está el semáforo. Aquí está el semáforo. Ahí está el semáforo. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el peso del semáforo? ¿Ah? El peso del semáforo, sí o no, sería 150. Aquí está la tensión. Aquí está el ángulo 53. ¿Y qué tenemos por acá? Articulación. Ahí está. Articulación. Así está. Yo te voy a preguntar acá. Te voy a preguntar. La barra es de peso despreciable. Mire esto, por favor. Barra de peso despreciable. Imagínate esta barra. Ya lo viste, ¿no es cierto? Imagínate que la barra no tenga peso.
Profesor, pero su barra sí tiene peso, porque acá usted lo siente y acá está en el punto medio, si es homogéneo, tiene peso. Está bien, pero imagínate que la barra no tiene peso. ¿Cómo se comportaría la fuerza en la barra si la barra no tuviera peso? Buena pregunta, ¿no? Oye, ¿qué ocurre si la barra no tiene peso? Si esta barra no tiene peso, ¿qué sucede? Uno se va preguntando, ¿no? Vamos preguntándonos, ¿ya? ¿Qué sucede si la barra no... Escúchame, hijo. Estamos preguntándonos qué ocurre si la barra no tiene peso. Buena pregunta. Profesor, mi barra no tiene peso. Mira lo que voy a hacer a la barra. Lo voy a presionar. Y cuando tú lo presionas, la fuerza se manifiesta a lo largo de la barra. Eso no lo sabías. Ahora ya lo sabes, pues. Cuando una barra no tiene peso, la fuerza se manifiesta a lo largo de la barra. ¿Está escuchando, no? Muy bien. Oye, profesor, la barra no tiene peso. Y como no tiene peso, se tiene que manifestar a lo largo de la barra. Es como si fuera un alambre. ¿Han visto alambres ustedes alguna vez? ¿Han visto un alambre? Un alambre así delgado, fino, duro, un alambrecito duro. No tengo acá, si no les mostraría, pues. O de repente por acá, ¿no? Bueno, imagínate que esto de acá fuera un alambre delgadito, fino. La pregunta es, ¿dónde se manifiesta la fuerza en la barra? Si no tiene peso, tiene que manifestarse a lo largo de la barra. Interesante, ¿no? Eso significa que si yo analizo este punto de contacto, ¿qué hace la barra? Empuja. Empuja la articulación. Mira, ve, qué lindo. ¿Cómo le empuja? Le pongo R. Plan, empuja. ¿Y qué hace la articulación? ¿Se deja? ¿Se deja empujar? ¿Tú te dejarías empujar? No, pues. Si un cuerpo acciona, ¿qué hace el otro cuerpo? Reacciona, pues, profesor, reacciona. Ni modo, ¿no? Y este es el punto. Entonces acá viene la reacción. Ahí está. ¿Y cómo se le llama esto de acá? Par de fuerzas. Acción sobre la articulación. Reacción de la articulación a la barra. Y esto conecta acá, ¿no? Conecta acá. ¿Entendieron o no? Dígalo, por favor. Muy bien. ¿Cuántas flechas van a conectar en este punto? En este punto van a conectar 1, 2, 3. ¿Qué hago con las 3 flechas? Debo formar un triángulo. Formemos inclinado primero. Ahí está, qué lindo. T para abajo. Debe ser continuado. Continuado, continuado. El que sigue, 150. Y por último, vienes por acá, R. Qué hermoso. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 53 grados. Pregunto yo, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale el R? 200. Muy bien. El R sería 200 newton. Muy bien. Siguiente problema.